Muchachos, sigue el debate con la existencia de Dios, con si Jesucristo existió o no, bueno, en fin, todos estos debates que se han ido desarrollando en mi canal con diversos personajes que me han ido, personajes en el buen sentido de la palabra, que han ido contestándome y demás. Ya sabéis que tendremos a lo largo de este año un debate con Rigoberto Hidalgo, que se dará a lo largo de 2026. Dentro de nada os diremos la fecha y cómo lo haremos. Pero bueno, me ha contestado desde Grenfitch a algún personaje de internet más. Y entre ellos está este chico que se llama Rubén100, ¿ok? Que vamos a ver su vídeo y a contestarle. Así que dale para allá, dentro vídeo. Para que lo veáis un poquito más grande. Aquí está, esto tiene 9000 likes, vamos a ver. Parece un engañabobos. La religión me parece un engañabobos. No sabré explicar por qué se crea el universo, que whatever. Yo, creo antes en los Anunnakis en que Dios exista. Miren, el vídeo de hoy es un vídeo especialmente complejo y lo es principalmente porque la fe conforma una dimensión estrictamente íntima y personal de cada ser humano. Por ello, mi objetivo no va a ser el de imponer mi fe, la fe católica, sino el de responder a personas que mantienen discursos como el que acaban de escuchar, el por qué sí creo en Dios y por qué se puede hacer desde una perspectiva racional. Bueno, lo primero, ha cogido un clip bastante descontextualizable, ¿no? Donde digo lo de los Anunnakis y tal. Ya sabéis que yo creería antes en teorías Anunnaki de alienígenas y demás que en lo que cuenta la Biblia, ¿no? Y además, ya no solo la Biblia, sino cualquier religión, porque él se lo lleva al punto cristiano. Y yo hablo de cualquier religión. Para mí la religión es un engañabobos, porque como le digo aquí en el comentario, que ahora lo extenderé, pero bueno, le he dicho, ha llevado el debate de la religión, o sea, el debate a la religión cristiana, como si no hablara de cualquier religión, que es el punto número uno, que la gente se piensa que cuando habla de religión, al menos en Europa o en España, habla solo de cristianismo, absolutamente nada que ver, ¿no? Hablo de cualquier religión, porque todas las religiones me parecen lo mismo, unas peores que otras, pero todo es lo mismo. No solo de la cristiana como un engañabobos, que de hecho lo es, a pesar de que personas inteligentes crean en el cristianismo o en el islam. El punto es que la religión ha sido la punta de lanza política, bélica, social y económica de la humanidad para justificar cualquier cosa. De todos modos, te contestaré bien en stream en profundidad, pero ya te adelanto que, bueno, y esto ya, ahora vamos con ello, pero bueno, me refiero a que la religión es un instrumento que han utilizado los poderosos para engañar a la gente. A eso me refiero cuando utilizo la palabra engañabobos. Lo primero que hay que desmontar es la idea de que la religión sea un engañabobos. Esto es falso. De hecho, es más bien al contrario. Hay un dato que lo ejemplifica a la absoluta perfección. El 95% de los premios Nobel en ciencias en los últimos 100 años son o bien religiosos o bien teístas. Vale, este es un dato que no tiene ningún tipo de correlación con que sea una herramienta de engaño. O sea, en primera instancia, ¿puedes engañar a alguien inteligente? Sí, para empezar. En segunda instancia, el tema de los físicos ganadores del premio Nobel. A ver, el premio Nobel lleva desde el siglo XX, inicio del siglo XX, si no me equivoco, 1905, por ahí. Estamos hablando de que en el siglo XX la mayoría de los laureados obviamente van a venir de países mayoritariamente cristianos, con creencias cristianas, con una educación cristiana, y que habría gente que sería atea o que sea agnóstica, pero no deja de educarse y de crecer en ese tipo de círculos, más aún en el siglo XX, donde la religión estaba todavía más asentada, más arraigada, y pues al final era muy difícil estar en contra de la religión, o ya no hablemos de la iglesia, ¿no? Además, las instituciones que forman a toda esta gente también tienen raíces religiosas. O sea, la gran mayoría de premios Nobel también salen de instituciones que creen en la iglesia o que creen en la religión, sea cual sea, ¿no? ¿Qué más? Luego, el tema de que en el siglo XX, porque claro, tú ten en cuenta que de 1905 hasta nuestros días pasan muchos años donde justamente el cristianismo tiene un porcentaje bastante más elevado de la población siendo creyente, ¿ok? O sea, los porcentajes estarían en torno pues, a un 35, casi 40 por ahí, seguramente, y actualmente estamos por debajo del 30%, primero porque hay mucha más población y justamente en Europa no hay ese crecimiento exponencial como sí lo hay en otros países que no son de creencia cristiana, pero vamos, que era muy difícil en el siglo XX que si nacías en Europa no fueras religioso y no fueras cristiano. Entonces, bueno, este es un dato un poco por la cara de no es un engañabobos, porque los premios Nobel de ciencia creen en Dios o son teístas. Ya, bueno, pero es que no tiene nada que ver con que sí que sea un instrumento la religión, sea cual sea, el islam, el judaísmo, budismo, cristianismo, me da absolutamente lo mismo. El mismo me da lo mismo. Todas las religiones están hechas para controlar, están hechas para justificar, están hechas para ganar dinero, están hechas para conflictos bélicos, para eso.
es la religión. Es una herramienta de poder y de control pues, tradicionalmente usada desde, hace siglos y siglos y siglos, y todavía lo sigue siendo. Menos del 5% son agnósticos o ateos. En segundo lugar, lo que tenemos que entender es que en muchas ocasiones lo que nos aleja a poder creer en Dios es la imagen que tenemos de Dios. Es pensar en ese Dios de los Simpson, ese hombre con una barba blanca, inmenso, al que no se le ve del todo la cara y que nos mira por encima, cuando realmente no nos damos cuenta de que esto no es más que una mera representación. En realidad, quizá lo más apropiado sería pensar en Dios no como un ser, sino como una superinteligencia. Ese algo o ese alguien, o en cualquier... Ya, pero es que eso no es lo que habla el cristianismo. O sea, yo no sé qué vertiente de la iglesia profesas, pero de esto no habla evidentemente el cristianismo. El Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo cambian mucho, eso para empezar. Y por otro lado, es que no tiene nada que ver lo que está comentando este chico con la visión tradicional de Dios. Luego cada cual puede tener su representación o su pensamiento de Dios, sí. Pero yo te estoy hablando de la manera clásica y tradicional. Ojo, no solo del cristianismo, te hablo de todas las religiones. Pero claro, él ya se la llevaba en primera instancia el debate a la religión cristiana, pero ahora ya no me habla de religión cristiana, ¿sabes? Es que mezcla muchos conceptos y los lleva a términos como que a nivel de debate son fáciles de desmontar, como, no, la religión no es un engañabobos porque hay gente inteligente que cree en la religión. Ya, pero ¿qué tiene que ver eso, sabes? En este caso, un principio iniciador. Con respecto a lo siguiente que tenemos que entender, la figura de Jesucristo. Dudar de la existencia ¿ves? Y aquí se lo vuelve a llevar al cristianismo. de Jesús implicaría dudar de toda la antigüedad. Y esto es una locura, porque me hace mucha gracia como todos los cristianos hablan de Jesucristo y de la existencia de Jesucristo como si el resto de ateos o agnósticos negáramos la existencia de Jesucristo a nivel histórico. O sea, no hay nadie que niegue la existencia del Jesucristo histórico. No hay nadie. Nadie está diciendo, no, Jesucristo no existió a nivel histórico. Lo que dicen no existió, cuando alguien dice y afirma esta frase, es que no existió como lo cuenta la Biblia. Ese es el punto. O sea, el punto es que Jesucristo, como una divinidad, no existió. Es una reinterpretación que se le ha ido dando por una serie de intereses. Y que bueno, pues ya no desvelaré mis cartas, pero ya lo veréis en el debate con Rigoberto, de que Jesús fue un humano más importante, evidentemente, que cambió el mundo, como lo pudo cambiar Alejandro Magno, como lo está cambiando Donald Trump en nuestra época, y como lo cambia cualquier persona relevante a nivel histórico, que tiene un peso importante en su día, en su momento. Pero Jesucristo ni era el Hijo de Dios, ni era un Dios, ni nada por el estilo. Ahora bien, ¿en qué momento estamos negando la existencia de Jesucristo a nivel histórico? Es que nadie, bro. Pero los cristianos se empeñan en, no, porque Jesucristo existe, bla, bla. Bien, me parece genial. Y esto es así porque tenemos más documentos escritos, más fuentes primarias que prueben la existencia de Jesús que de cualquier otro personaje de la antigüedad. Existen más documentos primarios coetáneos a la época de Jesús que prueben la existencia de Jesús que de Trajano, Adriano o Alejandro Magno. Genial. Y sin embargo, nadie cuestiona su existencia, pero sí la de Jesucristo. De hecho, nadie niega la existencia de Jesucristo a nivel histórico, sí, como un ser divino. Y es que nadie niega tampoco la existencia de Alejandro Magno. Pero claro, no veo a nadie creyendo en Alejandro Magno como un dios por todo lo que hizo. ¿Ok? O sea, ahí está el punto. Que en Alejandro Magno creemos en su existencia, pero no en su divinidad. Ya está. Es sencillo de entender. Miren, mucha gente considera que la teoría del Big Bang es la contraposición a la idea de la creación del universo por parte de Dios. Y sin embargo, es justo al contrario. Porque lo que muchísima gente desconoce es que la primera persona que formuló la teoría del Big Bang fue un sacerdote católico belga, el padre Lemaitre. Miren, la teoría del Big Bang, que está tan demostrada como Tampoco hablo de la teoría del Big Bang. o cualquier otra teoría en física, nos dice que hace 13.700 millones de años no No había existía nada. nada. Claro. Y nada implica Que este señor quiera hablarme de Dios como, digamos, esa tuerca que activa el mundo, bueno, habría que ver, realmente no lo sabemos. No deja de ser otra teoría, la teoría del Big Bang. Pero esto entremezclarlo con la fantasía cristiana, pues absolutamente nada que ver, la verdad. implica absolutamente nada, ni materia, ni espacio, ni tiempo. Por tanto, para pasar de ese estado previo al Big Bang, lo que se ha denominado como estado de singularidad, a la materia, el espacio y el tiempo, es necesario que las tres cosas se crean a la vez. ¿Por qué? Pues porque si no existe ni materia, ni espacio, ni tiempo, y suponemos que la materia se crea en un espacio, entonces la pregunta es ¿cuándo?
Y si suponemos que esa materia se crea en un tiempo, entonces la pregunta es ¿dónde? Por tanto, la única posibilidad de que la materia, el espacio y el tiempo surgieran de la nada es que existiera algo no material, no espacial y no temporal que creara al mismo tiempo la materia, el espacio y el tiempo. Y esto obedece a una lógica que ya supo formular Parménides incluso antes de Sócrates, que es la idea de que de la nada, nada surge. Pues bien, ese principio iniciador, esa superinteligencia, ese algo o ese alguien que fue capaz de crear materia, espacio y tiempo, es a lo que los creyentes llamamos Dios. Y con respecto a Sí, me parece muy bien que a eso llaméis Dios, pero es que yo no hablo de la creación del universo bajo la teoría del Big Bang, o ni tan siquiera hablo bajo la mirada cristiana de los 7 días y Adán y Eva y tal. Simplemente hablo de la mentira que me parece la religión, de cómo se usa la religión en ese vídeo, de por qué Dios no existe como lo creemos o como nos lo hacen creer. Y dije, además es eso, que aquí intermezcla un montón de cosas. Mezcla el Jesucristo histórico con la teoría del Big Bang, aunque los premios Nobel son inteligentes y por ende no puede ser un engañador, bla, 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 bla. Y es como, mezcla muchos conceptos para enaltecer la religión cristiana concretamente, cuando yo hablo de religión en general, que me parece una herramienta de control y de poder. Me empieza a hablar de la existencia o de la creación del universo, pero claro, me habla de la teoría del Big Bang, no me habla de la teoría cristiana, y es como... Señor Rodrigo Quesada, mire, es absolutamente legítimo que usted no crea en Dios, y mi objetivo con este vídeo no es forzarla a que lo haga, sino más bien demostrar que lo que no es legítimo es la soberbia con la que usted habla de un tema que nos supera, tanto a mí como a usted mismo. O sea, yo hablo con soberbia porque he dicho, literalmente, aquí lo tenemos. Me parece un engañabobos. Me parece un engañabobos. No sabré explicar por qué se crea el universo. Además, hablo de que, evidentemente, desconocemos realmente cuál es la creación del universo. Hay teorías, pero no sabemos a ciencia cierta qué ha ocurrido en la creación del universo. Que whatever. Yo, creo antes en los Anunnakis en que Dios exista. Y aquí, pues digo que, puestos a creer, pues yo creo antes incluso en los Anunnakis en que el Dios de cualquier religión exista, ¿no? Entonces, yo no veo soberbia en ese mensaje. Si te has sentido ofendido porque digo que la religión es un engañabobos, bueno, pues tal vez hay que tratar de encajar mejor las críticas, y si piensas que te estoy llamando bobo, nada que ver, o sea, esa no es mi intencionalidad. A lo que voy con esta frase, y lo aclaro nuevamente, es que es una herramienta de control para controlar a las masas, sean personas inteligentes o no. O sea, hay herramientas de control que superan a la gente súper inteligente. Entonces, yo no veo ningún tipo de soberbia. Desconocemos la existencia o la creación del universo, ¿no? ¿Cómo se crea todo esto? Evidentemente la desconocemos, pero tú pues, te atreves a hablar de la teoría del Big Bang y afirmar con rotundidad pues, que ha ocurrido y demás según la teoría del Big Bang, pero yo ahí no me meto, porque claro, lo desconocemos realmente. Podemos hablar de teorías, pero a ciencia cierta no sabemos lo que ha pasado. Entonces, también podría etiquetarte de soberbio, ¿no? Por tratar de iluminarnos con una teoría que... ¿Me explico? Al final, no creo que sea soberbia esa declaración. Creo que simplemente doy mi opinión como tú das la tuya, yo la respeto, la recibo, no estoy de acuerdo, de hecho creo que he desmontado bien los 3 puntos que expones, y que sigo pensando lo mismo. La religión es un engañabobos en el sentido que es una herramienta de control de masas, independientemente de donde sean, de Europa, de India, de donde sea. Y además es que no hablaba de la religión cristiana, pero siempre os lleváis, casualmente los cristianos, el tema de vuestra religión como si fuera la única, la verdadera, y el resto no existen, ¿sabes? Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, tenemos el programa en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada.